tener, ¿no? En el siguiente repositorio, en Reunis, en la opción de prestaciones en salud y la opción de manuales de registro y codificación. ¿De acuerdo? Consideraciones importantes que vamos a tener al momento de registrar las consejerías. Esto en la atención prenatal. ¿De acuerdo? Respecto a las consejerías nutricionales o en nutrición saludable, estas no se enumeran. En cuanto a las consejerías de VIH, también de ITS, durante el embarazo se brindan dos y se enumeran, considerando que esta numeración que ustedes consideran en la consejería corresponden al número de batería. Asimismo, las consejerías en lactancia materna se brindan en total cinco. Tres durante el embarazo y dos durante el puerperio, según estas consideraciones. La primera consejería de las 25 a las 32 semanas de gestación, la segunda entre las 33 a las 36 semanas, la tercera entre las 37 a 40 semanas de gestación. Correcto, estas serían las tres consejerías durante el embarazo. Ahora bien, las dos consejerías que se brindan en el puerperio se brindan en los siguientes momentos. En hospitalización, que sería la cuarta consejería, es decir, en el puerperio inmediato, y la quinta consejería en la consulta externa durante el primer control o el segundo control de puerperio. ¿De acuerdo? En cuanto a las consejerías preventivas en factores de riesgo para prevenir el cáncer, se enumeran. Es decir, que estas consejerías sí se enumeran en los valores lab, ¿no? De los campos lab, es decir, uno y 2. Recuerden que se brindan dos consejerías. Respecto a las consejerías en riesgo de salud mental, estas no se enumeran. Para los casos de suplementación, siempre deben brindar una consejería nutricional, las que deben ser registradas de manera conjunta. Respecto a las semanas de gestación, decía, ¿no? Que el primer trimestre es considerado hasta las 13 semanas de gestación, el segundo trimestre desde las 14 a las 27 y el tercer trimestre de las 28 a las 42 semanas de gestación. Vamos a continuar. Asimismo, decíamos que los días anteriores, es decir, la semana anterior, hemos compartido con las regiones un archivo Excel que contiene aquellos registros observados, es decir, aquellos que no han migrado al GIS-MINSA. Entonces, en cifras podemos mencionar que el 29% de estos registros observados pertenecen al módulo de atención prenatal. ¿Ok? El 64% de la información que no ha migrado, es decir, que ustedes han registrado, pero finalmente esto no está en el archivo plano, tampoco está siendo considerado para los indicadores, pertenece al módulo de planificación familiar y un 7% a el módulo de puerperio. Asimismo, en cifras, observen ustedes cómo está la situación actual según regiones. El top 10 de direzas, diris, que tienen la mayor cantidad de registros que no han migrado al GIS-MINSA por alguna razón. ¿Ok? Observe. En primer lugar, se encuentra la DIRIS Lima Norte con 1.446 registros observados, es decir, no están en el GIS-MINSA. Claro, están registrados en el Guaguaret, ¿no? Pero estos no han migrado al GIS-MINSA. Ica, 1.092. Piura, 941. Lima Sur, 819. Ucayali, 816. Loreto, 621. Pasco, 615. Lima Centro, 550. Lambayeque, 494. Y el Callao con 442 registros observados. Es decir, este es el top 10. Ahora, si quisiéramos observar el cuadro con las cifras, los tenemos aquí, ¿no? Pueden ustedes observar que también La Libertad está con 424 registros actualmente observados, Ayacucho 408, Cusco 303, Arequipa con 272. En este caso, la región Junín, 231 registros, Lima Este con 228 y así sucesivamente
hasta llegar a Lima región, que tiene 4 registros observados a la fecha. Esto es, repito, al 9 de junio, es decir, la semana anterior en el que este reporte se ha elaborado. El total general son 10.772 prestaciones entre prestaciones de la atención prenatal, planificación familiar y algunos otros de puerperio. Entonces, esto nos llama la atención de sobremanera, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con las regiones? No están haciendo un control de calidad. El profesional registra la información en el Guaguaret, pero de ahí se olvida, ¿no? Ya no hace la verificación si estos registros finalmente han terminado en los repositorios del GIS-MINSA. Yo quisiera preguntarles a ustedes, lanzo esta interrogante, ¿no? ¿Cuál es la información eh, o el sistema de información oficial válido para obtener las cifras de los indicadores? A ver, ¿quién me responde? Pueden escribir ustedes en el chat, ¿ya? ¿Cuál es el sistema de información? A ver, tengo una respuesta. GISMINSA, correcto. Gracias, María Oliveros. A mis amigos de San Francisco, GISMINSA, es correcto, ¿ya? Entonces, si la información de el CICE, los módulos del Guaguaret no han migrado al GISMINSA, ¿cómo están nuestros indicadores? ¿No? Recuerden ustedes que tenemos varias fichas en cuanto a materno, planificación familiar, que pues dentro de la especificación que tiene estas fichas, pues el dato se obtiene del GIS-MINSA. Y si estos no han migrado, o sea, el indicador tiene dificultades en las cifras que actualmente se han reportado. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esas causas, ¿no? Esos errores frecuentes del por qué estos registros no han migrado al GIS-MINSA? Eh, Antes de continuar, por favor, me gustaría que Zoila, si fuera tan amable de compartir, por favor, el link de la asistencia. Además, esta, Sí, 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 esta claro. pequeña encuesta sí tiene ahí algunos cuadros en los que ustedes pueden mencionar si han tenido actualmente algunos de los casos estos, ¿no? Que no han migrado, han tenido alguna dificultad en el registro, etcétera, lo pueden también registrar a través de ese formulario. Por favor, en el chat está compartiendo, Zoila, el link para que de paso registren su asistencia a esta reunión virtual, por favor. Tengan la bondad de irlo registrando. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, volviendo al punto, fíjense ustedes cuáles son esos errores frecuentes ya en cuanto al módulo de atención prenatal que hemos ubicado en esta validación y control de calidad de la información. Fíjense que los códigos Z35, 91, 92, 93, ¿no? Que se refieren a las atenciones o controles prenatales, están siendo registrados con labs incorrectos. Fíjense, están registrando para el ejemplo, ¿no? El número 1/7, y esa no es la forma de registrar un control prenatal. Recuerden ustedes que el control prenatal tiene para su registro 3 variables, ¿no? 3 campos lab. En este caso, recuerden que en el primer campo lab se debe registrar ¿qué cosa? El número de control prenatal, y en el segundo campo lab la semana gestacional. Pero si ustedes pueden observar, fíjense, están considerando 1/7, 2/7, siglas que no están admitidas, ¿no? Que no están siendo o que no fueron consideradas en el registro correcto de la información, como por ejemplo acá ustedes, a saber, ¿qué significa BBB? Aquí, 23 punto, Z3592D en el primer campo lab. Aquí, 3RN 5.5 AT 38 punto, ref, aquí 2 en romanos 34Z y así sucesivamente. Fíjense que
En estos códigos, el error es en el campo lab. ¿De acuerdo? Veamos la siguiente diapositiva. Ok. Ups. Siguiente diapositiva. Vamos por aquí. También hay otros procedimientos, ¿no? Hay otros procedimientos que contienen siglas no admitidas en el correcto registro de la información. Fíjense, en el 59401.06, ¿no? Y ustedes observen, aquí, por ejemplo, tenemos una comilla simple, el número 2C0, no sé qué significará estas siglas, 3.3 en romanos, sí, aquí una comilla simple, 8SS, para el procedimiento, en este caso el 80055, por ejemplo. Esto se refiere a las baterías completas, ¿cierto? Fíjense, aro, por aquí, en cuanto al registro de proteinuria, ¿no? De bacteriuria, observamos cifras que no corresponden. Ahora, quizá me dirán, pero aquí es correcto la forma de registro. No, es que están escribiendo, ¿no? 10 y un punto. Es por ello que esa prestación no ha migrado al GISM. También dentro del módulo de atención prenatal observamos lo siguiente. Esto imagino que se trata de aquellas gestantes que son diagnosticadas, por ejemplo, con sífilis, ¿no? Sífilis que complica el embarazo. Entonces, recuerden que el tratamiento en la gestante consta de 3 dosis periódicas, ¿no? Sin embargo, ustedes observan siglas como 1A, AT, 2A, RA, que son siglas que no están siendo admitidas en el correcto registro de la información. ¿Ok? Están considerando aquí un punto y TA, 1CP, 1 o 2. Curioso estos datos, ¿no? Que ustedes vienen registrando. No sé si lo hacen por desconocimiento o como muchos me decían, es error dedo. No sé. Pero me llama mucho la atención que existe este tipo de registro en cuanto a la atención prenatal. ¿Ok? Otras prestaciones también, el 99402.03, el 99403.01, con siglas que realmente no deben ser registrados en este caso, en los módulos del Guaguarre. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí algunos otros, en cuanto a patologías, están considerando DRV, GES, O234, por ejemplo, ITU, son siglas que no se admiten al momento de registrar información en el módulo de atención prenatal, chicas. ¿Ok? La sigla REF ya no lo utilizamos, ¿no? La sigla REF ya no se utiliza. Para las referencias utilizamos qué sistema, a ver, quienes están en este momento en línea, por favor, para el registro de la información de las referencias, ¿qué aplicativo usamos? REFCON, correcto, muy bien, muy bien. Su estrellita para ustedes. Exacto. Las referencias las registramos por el aplicativo REFTE. De manera que en los módulos ya del CICE o si la información está siendo procesada a través de GISMINSA, no se registran las referencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, también se observan algunas prestaciones en las que ustedes registran como atención adicional. Me refiero al uso del Z359 o del Z349. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que solo ustedes registran este código Z359, pero sin acompañar de un procedimiento, ¿no? O de un código C10. ¿Qué significa CX? Significa que no han considerado ustedes ningún código de CIE10. CP, ningún código de procedimientos. EX, ningún examen de laboratorio, o PL, que significa pues que no han registrado ninguna prueba de laboratorio. Recuerden que para registrar una atención adicional debe haber un motivo, ¿no? Debe haber un motivo. Entonces, por ello se debe acompañar o de un código CIE10 o de un código de procedimientos.
ya, pero no pueden registrar solo el Z359. En algunos casos se ha observado que registran, por ejemplo, las visitas domiciliarias por el módulo de atención prenatal. Está bien, pero deberían registrar, ¿no? Z359 y el C0011, por ejemplo, pero no solo el Z359. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, en cuanto eh, a la modificación de fechas, también el aplicativo lo está observando. Fíjense ustedes. Aquí la prestación ha sido registrada, ¿ya? El 5 de marzo, perdón, ya, ha sido registrada el 16 de abril del 2025. ¿Ok? De acuerdo. A ver, vamos en todo caso. Ya. La información ha sido registrada el 5 de marzo del 2025, pero están modificando la fecha como 16 de abril del 2025. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Que ustedes ya han registrado una prestación, obviamente en el momento de la atención a la gestante, digamos, 6 de junio, ¿correcto? 6 de junio del 2025. ¿Ok? Sin embargo, asumo que es por los indicadores, se dan cuenta que el control prenatal no tiene, digamos, el espacio de tiempo correspondiente, es decir, el intervalo. Hice el control a los 25 días, debiendo haber sido a los 30 días de intervalo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Voy al sistema, modifico la fecha, guardo la información, pero la trama de migración no va a aceptar este registro porque ustedes han modificado la fecha original de la prestación. Y estos casos tienen una gran cantidad de datos a nivel de regiones y eso es lo que nos preocupa. ¿Ok? Seguimos. En cuanto a planificación familiar, estamos observando que la mayoría de errores de registro se refieren al 99208.14, que se refiere a la valoración del riesgo reproductivo. Fíjense que están registrando ustedes siglas como RS, 4SM, AMR, que son siglas que no están considerados dentro del manual. Fíjense, BRR, que, que asumo el profesional de la salud no ha recibido una capacitación previa respecto a al registro del riesgo reproductivo. Entonces, no sé si consideran aquí, por ejemplo, eh, ¿qué sería? Riesgo bajo, ¿no? Sí, pues riesgo bajo, aquí no, riesgo alto, imagino. Entonces, pretenden registrar según un criterio personal, pero no están siendo registrados como lo indica el manual de planificación familiar. También estamos observando que hay una gran cantidad de registros que no migran en cuanto al módulo de planificación familiar porque en el número de archivo clínico, de historia clínica, ustedes están considerando este tipo de datos. Fíjense, 41-72-66-T-136-22. O acá, 16-885 transeúnte. Esta no es la forma de registrar estos datos. Y por este error, tus prestaciones no están siendo migradas al GISMINSA. ¿Ok? También en planificación familiar estamos encontrando este tipo de error, que están registrando el peso con estas cifras. Fíjense, 500 kilos, 506, 560, 6200 kilos. No es la forma de registrar el peso. En cuanto a la talla, de igual forma, 1054 centímetros, 1022 centímetros, 1480 centímetros. No es la forma correcta de registrar este dato. Es por eso que el GIS-MINSA no acepta estos registros ya desde estos módulos porque es un dato inconsistente. Lo mismo, el cambio de fechas en la prestación. Fíjense acá, a ver, la fecha
del GIS-MINSA, es decir, cuando ustedes han registrado originalmente esta prestación, ¿ya? Lo han registrado con 16 de abril del 2025. Pero, oh sorpresa, después de unos días, ustedes pretenden modificar esta fecha. Fíjense, 16 de abril del 2025 lo quieren cambiar por un 16 de abril del 2022. No sé cuál será la razón de pretender cambiar la fecha de esta prestación por otra, ¿no? Y así, esto es lo que nos sorprende además, ¿no? Que pretendan corregir. Mire, la prestación se realizó el 13 de abril del 2025, ¿ya? Pero pretenden posteriormente cambiar esta fecha de atención como 28 de noviembre del 2023. Qué raro, ¿no? Entonces, estos errores frecuentes están detallados en los archivos Excel que hemos compartido con las regiones y que les dimos un tiempo prudente para que puedan ustedes corregir esta información desde el mes de enero. Recuerden que la apertura de la base de datos, tanto del GIS-MINSA como el de los módulos del CISE, pues para el periodo de enero a la fecha, está aperturada del 12 al 21 de este mes. Entonces todavía tienen unos días para que puedan ustedes corregir esta información y finalmente migre de la forma adecuada y correcta al GIS-MINSA. ¿Correcto, estimados? Muy bien. Entonces, habiendo hecho esta introducción respecto a los errores frecuentes, vamos a hacer un recordaris, ¿ya? Porque cuántas capacitaciones nosotros nos hemos llevado a cabo en coordinación con Zoila, en coordinación con Marisol, ¿no? Para que el país en conjunto pueda hacer un registro de información de la forma correcta. El año 2023, ¿ya? El año 2023 se ha implementado esta hoja GIS con una nueva variable. ¿Cuál es? El de peso pregestacional. Eso es importante también mencionarlo, ¿ya? Porque a partir de la vigencia del manual del año 2023, ustedes deben estar registrando este dato que es importante, el de peso pregestacional. Ok. En cuanto a la atención a la gestante, podemos decir que es toda intervención preventiva que se realiza durante la atención prenatal. ¿Lo puede realizar quién? El médico gineco-obstetra, el médico cirujano u obstetra, a partir de las CIPRES del primer nivel. ¿De acuerdo? La forma correcta de registrar estos datos, sea por GIS o sea por Red, es de la siguiente forma. Fíjense ustedes, peso 44 kilogramos, 800 gramos. ¿Ok? La talla, 155 centímetros, punto 5. ¿Ok? El valor de la hemoglobina se registra, recuerden ustedes, a ver, el observado o el ajustado. Cuéntenme ustedes. A ver, los leo en el chat. A ver, excelente. Muy bien. Gracias, Milagro, Rosa, Rocío, Julia. Muy bien. Observado. Aquí, Macarena, es el observado, por favor. Claro que el Red, me voy a referir al módulo de atención prenatal, sobre todo el de atención prenatal, ya, como Red. ¿De acuerdo? El módulo de Red sí te permite registrar tanto el observado como el ajustado. Pero si la información se registra solo por GIS-MINSA, ¿ya? Ustedes deben anotar ahí el valor observado. Observado. Por eso es importante que anoten ustedes el nombre del centro poblado para cuando este dato sea procesado en el GIS-MINSA, se digite, ¿no? El estadístico registre la información del centro poblado, ya que el sistema realiza un ajuste automático en función de la altitud del centro poblado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en una atención prenatal oportuna, ¿qué es lo que registran ustedes? Iniciamos el registro con la condición que tiene la persona para estar siendo atendida en una UPSS de la IPRES. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, es una gestante.
La identifico a través del código Z3591 o Z3491. ¿De acuerdo? Entonces, esta prestación se refiere al primer control prenatal, ¿no?, a la gestante que tiene 8 semanas de gestación. Esta es la forma de registrar. Si ustedes digitan esta información en el WOWARDET, lo deben hacer en la misma condición. Es decir, en el primer campo lab, el número 1, que se refiere al número de atención prenatal, y en el campo número 2, ¿no?, las semanas de gestación. Pero por ahí hemos observado que ustedes registran 1/7. No es correcto esa forma. Enseguida, a ver, ¿no?, para una atención prenatal oportuna, el plan de parto. Recuerden que se enumera, en este caso, 1 para la apertura de el plan de parto. Proceden ustedes a realizar el dosaje de hemoglobina con hemoglobinómetro. Recuerden, si es con hemoglobinómetro, el código es el 85018.01 y además iré enumerando el número de dosaje que estoy realizando. ¿Ok? Registramos la evaluación nutricional antropométrica. Este código no debe contener nada, absolutamente nada en el campo lab. Si ustedes consideran un dato, ya la información no va a migrar. ¿Ok? Enseguida, para este caso, tenemos a una gestante con delgadez, en base al índice de masa corporal, cuyo código es O25X. Tamizaje de salud mental, el 96150.01. También no debe contener ningún dato en el campo lab. Estoy viendo en algunos casos que le ponen cruces, ¿no? Más, y no es correcto. Por este tamizaje voy a brindar una consejería en prevención de riesgos en salud mental. Recordarán ustedes que esta prestación no se enumera. Enseguida, la suplementación de ácido fólico, ¿ya? Aquí sí iré enumerándolo. ¿De acuerdo? Brindaré la consejería nutricional en alimentación saludable, cuyo código es el 99403.01. ¿De acuerdo? Recuerden, por favor, el primer campo lab se refiere al número de atención prenatal y el campo 2 a la semana gestacional que tiene nuestra gestante. Recuerden usar el punto y decimal para registrar tanto el peso como la talla. ¿Qué más puedo yo realizar en una gestante, en una atención prenatal oportuna? La toma del PAP. La toma del PAP, el código es el 88141. Recuerden que en la toma no debo registrar absolutamente ninguna sigla en los campos lab. Brindo la consejería correspondiente, ¿no?, enumerando las consejerías. Enseguida, el tamizaje de bacteriuria, resultado negativo, ¿ya? Aquí solo va a aceptar RN o RP, nada más. Pero estamos observando, como en los errores anteriores, que ustedes registran otros caracteres, ¿no?, como, repito, el símbolo de más o cruces, también lo están registrando. Las consejerías pre y post-test deben ser enumeradas, ¿no?, cuando se trata de la batería en la gestante. Para este caso, lo que está indicando el número 1 es que estos procedimientos para la detección de VIH y sífilis realizados a través de una prueba dual pertenecen a la primera batería en la gestante, por lo tanto es definitivo, ¿ya? Iré enumerando, ¿ya?, los campos lab de la consejería pre y post test para indicar que, repito, se refieren a la primera batería. Sus resultados correspondientes: el primer campo lab, el resultado para VIH, y el segundo campo lab, el resultado para sífilis. Por eso organizo esta información en distintos colores. ¿De acuerdo? También puedo yo realizar la prueba rápida para detectar hepatitis B. Recuerden, por ser procedimientos de la primera batería, siempre deben ser registrados con definitivo, con su respectivo resultado. ¿Ok? Por este procedimiento, yo debo brindar también una consejería y orientación en prevención de ITS. ¿De acuerdo? Y lo iré enumerando para indicar que este procedimiento de la prueba rápida para detectar hepatitis B también pertenece a la primera batería.
Por única vez debemos registrar, ojo, si acaso el embarazo es múltiple, ¿ya? El código O39, O39, ¿ya? Por única vez, en la primera atención prenatal, ¿de acuerdo? Algo importante, el código que se refiere a un control prenatal, ¿ya? Que pueden ser el Z3491, Z3492, Z3493, Z3591 o 92 o 93, deben registrarse únicamente cuando la prestación corresponda a un control prenatal. Ojo, he visto, ya hemos observado información que registran, por ejemplo, una ecografía con este código. No debería ser así. Es más, los códigos de las prestaciones que se refieren, los procedimientos que se refieren a ecografías deben ser registradas únicamente con el código de la ecografía. Ni siquiera deberían acompañar el Z3591 porque la ecografía obstétrica se realiza solo en gestantes, no se realiza en población distinta al de la gestante. Entonces, ahí no hay necesidad de considerar ninguno de estos códigos, sino más bien solo el de la ecografía. ¿Sí? Ok, entonces también observo en algunos casos cuando, por ejemplo, en ginecología realizan la atención, pero no es realmente un control prenatal, registran este código. No deberían registrar este código, solo cuando se refiere a un control prenatal propiamente dicho es que se usa toda esta codificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. La gestante atendida. Recuerden ustedes que la gestante atendida es aquella que asiste al primer control prenatal en una IPRES del Ministerio de Salud. Esta es la forma de registrarla. Enseguida pueden ustedes registrar todos los procedimientos como la evaluación nutricional, tamizaje de violencia basada en género, la toma del PAP, los tamizajes de bacteriuria, proteinuria, quién sabe todos estos registros. Bueno, proteinuria se hace a partir de una semana gestacional en específico, ¿no? Y tamizaje de bacteriuria, tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis, entre otros, deben continuar en el registro de esta información. Además, debo mencionar algo importante. Si ustedes están realizando la prestación, la atención en una gestante normal, deben usar estos códigos, Z3491 o Z3492 o Z3493. Si la gestante presentara algún factor de riesgo, deberán usar el código Z3591, Z3592 y Z3593. En las siguientes atenciones prenatales, obviamente va a cambiar el número de control prenatal y seguramente algunas condiciones que tenga la gestante. ¿De acuerdo? Es importante también registrar, ¿no? Las consejerías en importancia de la lactancia materna. ¿De acuerdo? Aquí, como ustedes podrán observar, hay una primera consejería a las 25 semanas de gestación. En el caso de procedimientos llevados a cabo en una gestante fuera del periodo de la atención prenatal, es necesario emplear lo que les decía hace un rato, usar el código Z359 o el Z349 según corresponda al primer diagnóstico, como por ejemplo este de acá. Eh, Para detallar este escenario, ocurre que a la gestante seguramente le hicieron el control prenatal en horas de la mañana, ¿de acuerdo? Para la toma del PAP lo va a hacer otro profesional, ¿ya? Entonces, en ese sentido, a la profesional que le tocara realizar la toma del PAP, registrará de esta forma, Z359, porque es una atención adicional, ¿de acuerdo? El número uno, al usar este código, ¿qué indica, estimados? A ver, los leo en el chat. Los leo en el chat. Número de trimestre. Gracias, Avi. Trimestre. Milagros, Silvia. Excelente. Cuando usamos este código, el Z359 o Z349, lo que indica el primer lab es el trimestre de gestación. A diferencia, ¿no?
de que cuando usamos el Z3592 o 91, el primer campo lab representa el número de control prenatal. ¿Ok? En cambio, cuando usamos el Z359 o Z349, a lo que hace referencia el primer campo lab es el trimestre de gestación. De paso, leía en el chat, ¿qué pasa si lo realiza un solo profesional? Obviamente está dentro del control prenatal. Entonces deberá usar, ustedes usan hasta 22 procedimientos y diagnósticos, ¿cierto? Entonces lo deberán registrar ahí. Pero si lo hacen personas distintas, profesionales distintos, recuerda que ya es una atención adicional en este caso. Para estos casos se utiliza este código, el Z359 o el Z349, como lo indico en esta lámina. ¿De acuerdo? Ok. Para registrar el resultado normal, obviamente la sigla N, y si fuera anormal, la sigla A, indicando, en este caso, el daño. En cuanto al registro de la evaluación del estado nutricional, ya, ojo. Aquí deben usar para registrar sobrepeso el código es 6690. Ya, también he ido observando que estaban usando el código es 669 y no es correcto. Ya. Para el registro de sobrepeso deben usar el E6690. ¿Ok? Forma de registro. Estante con delgadez y en base al índice de masa corporal o 25X. En cuanto a la ganancia de peso, usamos tres códigos. Para un aumento pequeño de peso en el embarazo, el O261, si es adecuada, ganancia de peso gestacional Z006, y si fuera un aumento excesivo, el O260. Forma de registro, ya ustedes lo conocen, aumento pequeño, por ejemplo, O261. De acuerdo. Ahora, cuando esta condición se repita en las siguientes atenciones prenatales, lo que deben hacer es marcar, ¿no?, el tipo de diagnóstico repetido, ¿ya? Mientras dure esa condición, mientras permanezca esa condición en nuestra gestante, ¿de acuerdo? Y una vez que haya recuperado, ¿ya?, deberemos usar la sigla PR, ¿ya?, de paciente recuperada. En cuanto a los exámenes de laboratorio completo, recuerden que se realizan dos baterías de análisis durante el embarazo. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a registrar esta codificación? Vamos a ver, tamizaje de bacteriuria asintomática. La forma de registro, 81000.02, ya, con su respectivo resultado. ¿De acuerdo? Si fuera positivo, sería esta la forma de registro. Pero son esas siglas, o RN o RP. No hay otra sigla. He visto por ahí que consideran solo el P o cruces también, ¿no? O como el símbolo más o el símbolo menos. No es correcto. El tamizaje de proteinurias se registra a partir de las 20 semanas hasta el término de la gestación. Forma de registro, 82044. ¿De acuerdo? Con su respectivo resultado, o RN o RP. Si fuera RP, un resultado positivo, obviamente la sigla corresponde. De acuerdo. En cuanto al registro de las pruebas duales, ya en la primera diapositiva, en cuanto al registro de las prestaciones a un control prenatal, lo he detallado, así que no habría más detalle, solo recordarles que el primer campo lab almacena el dato de el resultado para VIH y el segundo campo lab el resultado para sífilis. ¿De acuerdo? Aquí alguna especificación porque de pronto me preguntan, pero ¿por qué no primero el registro del resultado para sífilis? Consideramos por estas condiciones, toda vez que en el nombre del procedimiento, el nombre original que tiene el procedimiento es así tan extenso, aparece en primer lugar el marcador para VIH y en segundo lugar para sífilis. Por ese motivo es que registramos en primer lugar el resultado para VIH y en segundo lugar el resultado para sífilis. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si
el resultado para VIH fuera positivo. Ah, excelente. Lo registraremos en el primer campo lab. Y sífilis negativo. ¿De acuerdo? Recordarles que cuando el resultado para VIH fuera positivo, la consejería post-test cambia, ¿no? Es el código 99403.03. ¿Ok? Listo. Ahora, el segundo tamizaje en cuanto a la detección de VIH, sífilis y hepatitis B, ¿ya? Se registra de esta forma. El número 2 en los campos lab de las consejerías, ¿de acuerdo? Y los tipos de diagnóstico solo para estos procedimientos, ojo, para la consejería pre-test, la detección de VIH, es decir, la prueba dual, la consejería post-test, deben ser registrados con tipo de diagnóstico repetido. ¿Ok? Aquí como la consejería también por el procedimiento de la detección de sífilis, ¿no? Debo brindar una consejería con el 99402.05, escribiendo el número 2. ¿Por qué? Porque todos estos procedimientos pertenecen a la segunda batería. ¿Ok? Si se usara en puérperas, obviamente la primera condición del registro deberá identificar a nuestra puérpera. El código que la identifica es el 59430. ¿De acuerdo? Siguiente. Tamizaje para VIH con pruebas rápidas en gestantes individuales. Es decir, cuando usan ustedes las pruebas individuales. Si usan las pruebas de tercera generación, el código será el 88703.01. ¿Ya? Si utilizaran la de cuarta generación, el código sería el 86703.02. No olviden siempre brindar la consejería pre y post test, enumerándolas, lo que indica pues que si ustedes escriben el número 1, pertenecen estos procedimientos a la primera batería de laboratorio, y si escribieran el número 2 a la segunda batería de laboratorio. El resultado reactivo, RP. Comentarles que este registro se refiere a la prueba confirmatoria, por si acaso. De acuerdo. En cuanto al tamizaje para VIH con pruebas rápidas en puérperas, les decía, ¿no? ¿Cuándo es que vamos a realizarle una puérpera? Cuando nuestra puérpera pues no fue tamizada durante el embarazo o la gestación. Solo en esos casos. La forma de registro será de la siguiente forma. Si se usara una prueba de ELISA, este procedimiento se realiza por ELISA, deberán registrarlo de la siguiente forma. Tendremos dos momentos. La primera, al contacto con nuestra gestante, en la que se brindará la consejería pre-test para VIH. ¿De acuerdo? Y el segundo momento, cuando ustedes lecturen el resultado de este procedimiento realizado por ELISA. Serían dos momentos distintos. ¿De acuerdo? En trabajo de parto, deberán usar la sigla RSA en la consejería post-test. ¿Ok? RSA. Y si acaso el resultado fuera positivo, iniciarán pues con la administración de tratamiento antirretroviral. Para ello deberán registrar la sigla IA y la sigla TAR, ¿no? ¿Ok? En cuanto al tamizaje para VIH en casos de aborto, usarán la sigla RMA. El tamizaje de sífilis con prueba rápida e individual en gestantes, recuerden que el código es el 86780.0. La administración de tratamiento, lo que les decía hace un momento, ya, hace un momento, pues en el código 99199.11, que se refiere a la administración de tratamiento, para la primera dosis deberán registrar la sigla IA. Cuando administren la segunda dosis, el número 2. Y cuando administren la tercera dosis de este tratamiento, la sigla TEA. Esos son los códigos que deben usar ustedes. Si se realizara a través de RPR, los códigos son 86592. El tamizaje de hepatitis B, no lo olviden, es el código 87342 si usaran una prueba rápida. ¿De acuerdo? Y si el resultado fuera RP, deberán registrarlo
con la sigla correspondiente. Además de registrar seguramente la morbilidad, ¿ya? La morbilidad. De acuerdo. Ahora, cuando ustedes registran, ¿no? Habiendo concluido con toda la batería en la gestante, si culminaron con todos los procedimientos de la primera batería, ustedes deberán registrar el código 80055.01 para referirse a la primera batería, o el código 80055.02 para el resultado de la segunda batería. Ojo, ¿ya? Ojo, solo se registra estos códigos cuando ustedes hayan lecturado todos los resultados, es decir, de todos los exámenes de laboratorio. No se registra cuando se prescribe la orden para realizarlo, solo cuando ya hayan culminado con la última prueba o examen de laboratorio prescrito a la gestante, cuando ya tengan los resultados para ser exactos. La suplementación con micronutrientes. Recuerden ustedes que ¿no? Actualmente venimos usando el código 99199.18 para la suplementación con ácido fólico. Recuerden que son 2 entregas hasta las 13 semanas de gestación. ¿Ok? En cuanto al manejo preventivo de la anemia, recuerden ustedes que la normativa ha sido actualizada el año anterior, es así que tenemos esta clasificación para determinar si la anemia es severa, moderada o leve. Además, esto varía, ¿no? Para determinar si la gestante, pues, es considerada sin anemia en el primer trimestre, ya, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y cuando sea puérpera. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que registramos los dosajes de hemoglobina? Yo lo había mencionado. Cuando se realiza con hemoglobinómetro, el 85018.01, no olviden siempre enumerar. ¿Ok? De acuerdo. La primera suplementación que ustedes van a realizar a partir de las 14 semanas se registra de la siguiente forma. Suplementación de sulfato ferroso más ácido fólico con el código 99199.26, usando la numeración correspondiente. ¿Ya? En las siguientes o en los siguientes procedimientos, ustedes irán enumerando esta prestación, ¿no? ¿De acuerdo? La tercera medición, una cuarta medición de la hemoglobina. Ok, cuando se realice por laboratorio, ¿ya? El código a usar es el 85018. Quien lo registra es la obstetra o el médico general o el médico ginecólogo en el consultorio, porque esto se refiere a la lectura de los resultados de este dosaje de hemoglobina realizado por laboratorio. ¿Ok? En cuanto al registro del manejo terapéutico, nuestras gestantes, ya por anemia, no olviden siempre registrar la morbilidad, como ustedes pueden observar acá, anemia que afecta el embarazo, parto o puerperio, siempre clasificando el grado de la anemia, ¿ok? El código a usar O990. Recuerden que siempre deben registrar el 85018, que se refiere al dosaje de hemoglobina. Si es por o con hemoglobinómetro, el 85018.01. Si fuera por laboratorio, 85018. ¿De acuerdo? Ok. En las siguientes atenciones prenatales deberán considerar la patología de la gestante como repetido, siempre clasificando el grado de la anemia, el dosaje de hemoglobina correspondiente y obviamente la suplementación. Algo que quiero recordar aquí es lo hice en algunos momentos cuando recibía consultas, y es que si la gestante ya había recibido un primer dosaje de hemoglobina anteriormente como parte de su batería y, oh sorpresa, no hice un buen seguimiento en la gestante, ocurrió algún detalle que finalmente en un control siguiente yo detecto anemia, el dosaje de hemoglobina, así como la suplementación, en este caso que ya sería terapéutica, regresan al número 1, inician en el número 1. ¿De acuerdo? En el momento que yo detecté anemia, tanto el dosaje como la suplementación deberán iniciar con número 1, ¿ya? Para indicar que es el primer dosaje, ya a mi gestante con anemia y obviamente
el tratamiento terapéutico. En los siguientes controles debemos siempre anotar esta condición, obviamente como repetido, si no estaríamos duplicando el número de gestantes con anemia. Y así sucesivamente, hasta llegar al momento en que ustedes brindan el tratamiento número 6 en la gestante. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ustedes consideren que la gestante ha recuperado, anotarán la sigla PR, ¿ya? Se recuperó de la anemia, la sigla PR. Acá lo que les decía, para el registro de eh, la ecografía, yo les decía que incluso no habría necesidad de registrar el Z359 porque ya este código identifica una ecografía obstétrica. ¿Ya? O en su lugar, si están usando el Z359, no deberán olvidar que el primer campo lab debe almacenar el dato de el trimestre de gestación y en el siguiente campo lab las semanas de gestación. En cuanto a la evaluación del bienestar fetal, no. El test de estrés fetal usaremos el código 59020 para el registro del test no estresante, el 59025. ¿De acuerdo? Nuestra gestante con atención prenatal reenfocada deberán ser registradas usando la sigla TEA. Este dato se registra a partir del séptimo control prenatal. ¿Por qué? Porque una de las condiciones es que tenga como mínimo 6 controles prenatales. Por lo tanto, deberé registrar esta sigla de TEA para considerarla como reenfocada a partir del séptimo control. Ok. ¿Seguimos? En cuanto a la estimulación prenatal, el código a registrar es el 99412.01 y en el campo lab iré enumerando el número de sesión, así como también para psicoprofilaxis, 99412.02 en el campo lab el número de sesión que corresponde. El registro del parto lo hemos considerado aún en este manual, toda vez que existen, pues, IPRES, ¿no? Que no cuentan con camas de internamiento y se presenta un parto inminente. Solo para ellos se deberá registrar el parto, ¿no? Si fuera vertical con O8000 o si fuera horizontal con O8000. ¿Ok? También, ¿no? En casos de emergencia en el que el parto se produzca en el domicilio y este sea atendido por personal de salud, también hay una forma de registro. ¿De acuerdo? En cuanto a la atención de puerperio, no olviden usar el código 59410. Recuerden que, ¿no? Se brinda, bueno, este es esta es la consejería en lactancia materna, ya que se produce o que ustedes realizan en el puerperio inmediato, ¿ok? Entonces, en estos casos deberán usar el código 59410 que identifica a la atención de parto vaginal, ¿ok? Pero con tipo de diagnóstico repetido. ¿Por qué? Porque este dato es ingresado al sistema de egresos hospitalarios. Entonces, en el sistema de egresos hospitalarios ya este código ha sido registrado como definitivo. Para nosotros, ¿no? Deberá ser registrado en una hoja GIS como repetido para no duplicar este procedimiento y finalmente en una consolidación de información total de un periodo, pues se vaya a duplicar, ¿de acuerdo? Solo para ello. En cuanto a las cesáreas, de igual forma, código 59515, como repetido en nuestro caso, solo para indicar, ¿no? Que el procedimiento de la consejería lo estamos realizando en hospitalización. En la primera atención del puerperio, ahora sí podemos usar pues el código 59430 que se refiere a atención postparto, control de puerperio. Recuerden ustedes que debemos enumerar. Brindamos la suplementación de sulfato ferroso, ¿no? Que en este caso sería la séptima, ¿de acuerdo? Brindamos la consejería y además brindamos la quinta consejería en importancia de la lactancia materna. ¿De acuerdo? Ok. Aquí una forma de registro para cuando ustedes consideren un plan de parto efectivo. ¿Cuándo considero un plan de parto efectivo? Cuando se cumplió con todas las acciones programadas y y esta culminó en un parto institucional. Ahí considero el TEA para plan de parto. ¿De acuerdo?
Muy bien. Algunas prestaciones que pueden ustedes realizar a través de la telemedicina son las consejerías, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, vamos a proyectar la diapositiva de planificación familiar. Aquí vamos a correr un poquito toda vez que ya estamos familiarizados con el registro, de manera que vamos a ir de lleno a esta parte. Voy a compartir la pantalla. Las preguntas las vamos a hacer al finalizar la exposición, por favor, por un tema de orden. ¿Me parece? Ok, listo. Continuamos. Listo. En cuanto a planificación familiar, recuerden que la captación de la usuaria, ya, la captación de la usuaria tiene la siguiente definición. Es la identificación de las mujeres que desde hace un año no optan por un método anticonceptivo. Esta identificación puede hacerse a través de actividades extra o intramurales. Se considera captada cuando luego de realizar una intervención, es decir, que puede ser una visita domiciliaria, sesiones educativas, por el personal de salud, la mujer accede a los servicios de planificación familiar y opta por un método anticonceptivo. ¿Cómo es que registro yo a una usuaria captada en planificación familiar? Con la sigla PC, ¿ya? De persona captada. ¿Ok? Y enseguida, pues, ustedes procederán a brindar la consejería en planificación familiar que se va enumerando, la administración del método correspondiente, si es nueva para el método, con, en este caso, marcando definitivo, ¿ya? Además, puedo yo realizar estos procedimientos también en una usuaria captada, ¿de acuerdo? Asimismo, es importante el registro de la información según pertenencia étnica, es decir, el autorreconocimiento. Podemos mencionar en cifras que, ¿no? En cifras, en el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios. Se hablan 48 lenguas, el 25.8% de la población se considera indígena o originaria, el 3.6% se identifica como afroperuano. Entonces, ¿por qué es importante registrar la información según la pertenencia étnica? Esto también va para gestantes, por si acaso, porque nos genera condiciones que permiten reducir las brechas de desigualdad, asegura una atención culturalmente pertinente de parte del Estado, combate la discriminación y promueve la reafirmación identitaria. ¿De acuerdo? Entonces, en el GIS tenemos el campo número 10 que se refiere a etnia. No se acostumbren a registrar la etnia 58, ¿ya? Pueden usar ustedes el de Quechua, el de Chopja, etcétera, el de Ashaninka, etcétera, ¿ya? Según la pertenencia étnica, según cómo se considere nuestra usuaria o gestante. Y si el registro lo realizaran a través del CICE, ojo, deberán actualizar esta información en la opción de datos personales. Y en esta parte de etnia podrán ustedes considerar la pertinencia étnica de nuestra usuaria o gestante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí un modelito de cómo es que se registra este dato, ¿no? Para el ejemplo es un 05 que se refiere a Ashanka, ¿no? Y todo esto, ¿dónde está? Está en la resolución ministerial 975 del año 2017 que aprueba la directiva administrativa, la 240, también del mismo año, ¿ya? Entonces, es importante hacer el registro como corresponde. También el registro de nuestra población extranjera. En el caso del documento de identidad, ustedes deberán escribir las siglas a la que hace referencia su documento. En este caso, carnet de extranjería, el número, y la procedencia del paciente, el país de procedencia. En este caso, para el ejemplo, es Venezuela. Ok. Algo importante y que ustedes han estado errando, ¿ya? Los procedimientos que se registran en una atención de planificación familiar, ¿ya? Son estas. Inicio el registro con el 99.208, ¿de acuerdo? Luego la consejería enumerándola, la administración del método, el tamizaje correspondiente, la consejería por el tamizaje y
Si ustedes hicieran en este caso, pues, la detección de cáncer al cuello uterino como corresponda, ¿ya? Un examen clínico de mamas, la consejería correspondiente puede ser también, ¿no? Que ustedes realicen apliquen las pruebas duales o las pruebas para detectar VIH, ¿ya? Independientemente de cómo lo hicieran, ¿ya? O de qué procedimientos usen o de qué pruebas usen, deberán irlos registrando con el código correspondiente. Y les decíamos que lo nuevo del manual 2024, del manual 2024 era pues que ustedes deben registrar el código 99208.14 con las siguientes siglas. Ojo, RSA si el riesgo reproductivo fuera alto. Si fuera mediano, la sigla RSR. Y si fuera bajo, RSM. No existe RSB por si acaso. ¿Ya? Estas son las siglas que deben usar ustedes. ¿Y cómo es que valoramos el riesgo reproductivo? ¿Ok? Hace referencia a que el riesgo reproductivo es la probabilidad que tiene tanto la mujer en edad fértil como su producto de experimentar alguna enfermedad, lesión o muerte en casos de presentarse un embarazo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? En primer lugar, la presencia de una o más de las siguientes enfermedades, ¿no? Calificarían a la usuaria como de alto riesgo reproductivo. Fíjense ustedes, una anemia severa, una enfermedad mental, cardiovascular, neurológica, renal, pulmonar, hepatopatías, cáncer, diabetes, entre otros. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este sería para el alto riesgo reproductivo. ¿Seguimos? Cuando no existe ninguna de las enfermedades anteriores, la valoración del riesgo reproductivo estará dada por la suma de los factores de riesgo que representan la presencia de alguna de las variables incluidas en los cuatro componentes que son. Primer componente, madre menor de 18 años o mayor de 35 años. Otro componente, un cuarto embarazo o más. Tercer componente, menos de un año o más de 5 años de intervalo intergenésico o una mala historia obstétrica, que puede ser aborto anterior, una mole datiforme, partos prematuros, cesárea, hijo nacido muerto, hemorragias genitales, enfermedades hipertensivas como la preeclampsia, eclampsia, el síndrome de HERP o un hijo muerto menor de un mes de edad. Estos son los componentes que me permitirán hacer la valoración correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que registramos este dato? Lo vamos a registrar de la siguiente forma. Al terminar todos los procedimientos realizados en nuestra usuaria, deberé cerrar la prestación con el riesgo reproductivo, es decir, con la valoración. Las siglas que vamos a usar, lo repito, RSM, RSR y RSA. ¿Ok? Consideraciones para el registro del riesgo reproductivo. Bajo, si existe la ausencia de factores de riesgo. Mediano, si existe la presencia de un factor de riesgo. Y alto, la presencia de dos o más factores de riesgo. Estos riesgos lo hemos detallado ya en las diapositivas anteriores. Algo importante que también debemos registrar es si nuestra usuaria cuenta con alguna discapacidad, ¿no? Para ello deberemos usar la sigla DIS, ¿ok? La sigla DIS. Ahora, ¿qué pasa si yo capté a una usuaria y mi usuaria tiene un tipo de discapacidad? Ah, correcto. Primero deberé registrar la sigla PC, enseguida la sigla DIS. Es más, si es persona protegida, la sigla TA en el tercer campo al lado. ¿Ok? Bueno, este es el esquema de programación de consultas y controles, además de la entrega de medicamentos e insumos de acuerdo con el tipo de anticonceptivo que ya ustedes lo conocen. De manera que voy a saltar estas diapositivas para a continuación detallarles respecto a la Consejería General en Planificación Familiar. Ojo, ¿a qué se refiere una consejería? Es aquel proceso de comunicación interpersonal en el que se brinda la información necesaria para que las personas logren tomar decisiones voluntarias e informadas.
consiste en proporcionar información a las personas, además de brindar apoyo para el análisis de sus circunstancias individuales y así tomar o confirmar una decisión personal o de pareja en forma satisfactoria. Ok. La consejería en planificación familiar se registra en el formulario GIS o en el CICE cuando se brinda, ojo, para la elección, al aceptar y al cambio de método anticonceptivo. Además, para el año 2025, la indicación es que en toda usuaria reingresante al servicio debe recibir una consejería en planificación familiar, así como también en el momento de registrarla como persona protegida. Es decir, cuando ustedes registran la sigla TEA, deberán brindar también la consejería correspondiente. Lo he puesto en un color rojo para que ustedes presten atención y graben esto en su memoria, ¿ok? Repito, para el año 2025, la indicación es que toda usuaria reingresante al servicio de planificación familiar deba recibir una consejería en planificación familiar, así como también deberán registrar en la hoja GIS o en los módulos de planificación familiar, en el módulo de planificación familiar del CICE, en el momento que ustedes registran o determinan que la persona ha sido protegida con un método moderno durante los últimos 12 meses. Es decir, al registrar el TA, también debe aparecer el código de la consejería. ¿De acuerdo? Para la inserción del implante IDU de cobre y DIU liberador de progestágeno se requiere de consentimiento informado. Eso como un recordarles. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, las consejerías siempre se van a registrar con tipo de diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si tengo yo a una usuaria reingresante en enero, ya, la voy a considerar, obviamente, con esta prestación también, ¿no? Consejería en planificación familiar y será mi primera consejería. ¿De acuerdo? Y ya cuando la usuaria es considerada como persona protegida, digamos, en el mes de diciembre, ya, la consideraré también con una consejería en planificación familiar. Ok, listo. En cambio, para brindar la consejería especializada en anticoncepción quirúrgica voluntaria, ustedes deben usar el código Z3002. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es que registramos a nuestras usuarias nuevas? Ojo, la definición de usuaria nueva es esta. Persona que acepta por primera vez en su vida, ojo, en su vida, ¿ya? Acepta usar un determinado método anticonceptivo. Una usuaria puede ser nueva tantas veces como métodos existan. ¿De acuerdo? Y estas se registran con tipo de diagnóstico D. Veamos. Vamos a ver acá un ejemplo. Ya. La consejería en planificación familiar, ¿no? Obviamente, no olviden siempre aperturar la atención con el código 99208, por si acaso. La consejería en planificación familiar la iremos enumerando y en este caso la administración del método. Obviamente debajo que vamos a registrar el riesgo reproductivo. ¿De acuerdo? Ok. En usuarias continuadoras, obviamente el registro se dará por lo siguiente. A ver, un ratito voy a ver si esta información. A ver, me dan unos segunditos, por favor. Esta información yo la había actualizado. Ya, a ver. Sí, está bien, correcto. Ya lo debemos tener ahí adelante. A ver, ok. Entonces, aquí yo quiero ser enfático en mencionarles lo siguiente. Estamos hablando en este caso de los métodos correspondientes, ¿ya? De los métodos correspondientes cuando los usuarios o la usuaria debe considerarse como nueva, ¿de acuerdo? Ojo, debajo de estos casilleros ya registrados, deberán continuar ustedes registrando lo que corresponda, por si acaso.
¿Qué está faltando acá? El riesgo reproductivo. Pero como la temática que estoy en este momento indicando es el método de inyectable trimestral, está obviamente en la tercera fila, ya la administración y uso del método oral combinado o el de inyectable, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero quiero llegar yo a la siguiente diapositiva. A ver, quiero llegar yo a la siguiente diapositiva. ¿Qué ha ocurrido? A esta diapositiva de aquí. ¿Ok? Este ya sería un ejemplo más completo, ¿ya? Del cual, por ejemplo, el año anterior, ¿no? En la DIRIS Lima Centro hemos tenido la oportunidad de capacitar y de pronto me decían, pero ingeniero, el manual tiene algunas consideraciones que se registran actualmente, pero el manual dice otra cosa. No. Fíjense, voy a tomar este como ejemplo. Ok, aquí está. Fíjense ustedes que esta sería la forma correcta de registrar, por ejemplo, ¿no? En el escenario actual, un método eh, para una usuaria nueva con DIU de cobre. Ok. Inicio la atención con el 99208. ¿De acuerdo? Brindo la consejería correspondiente, la inserción del DIU de cobre, obviamente el número de insumos que estoy usando y el riesgo reproductivo. Pero, ¿qué dice la definición de persona protegida? Que aquella usuaria que use un método de larga duración deberá ser considerada como persona protegida a la inserción. ¿De acuerdo? Entonces, yo aprovecho este instante para registrarla ya como persona protegida usando la sigla TEA. ¿De acuerdo? Muy bien. A pedido de mis amigas, mis compañeras de trabajo de la Diris Lima Centro. Hemos actualizado esta parte, ¿de acuerdo? Y que dicho sea de paso, están en la sala, ¿no? En cuanto al bioliberador de progestaje, también, como es el de larga duración, aprovecho ese momento de la inserción para considerarla ya como persona protegida. Ojo, solo esto en los métodos de larga duración, por si acaso. Siempre deberé cerrar la prestación con la valoración del riesgo reproductivo. Seguimos. En las continuadoras, de igual forma, cuando hagamos el control ya de nuestras usuarias, ¿no? Al siguiente año, también brindaré la consejería, ojo, eso me estaba olvidando, ¿ya? Ustedes deben registrar la consejería en planificación familiar siempre que registren el TEA. No olviden ello. Por eso es que esta diapositiva ya está actualizada. ¿Seguimos? El DIU liberador de progestágeno, de igual forma, obviamente como repetido, porque se refiere al control del dispositivo DIU liberador de progestágeno, ¿no? La consejería correspondiente y cierro la prestación con la valoración del riesgo reproductivo. Seguimos. La reinserción, de igual forma. Como estoy ya haciendo un procedimiento de reinserción, estoy asegurando que mi usuaria va a estar protegida por los siguientes 12 meses, registrarán la sigla TEA. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. La remoción, obviamente, se registra con el 58301. No olviden siempre registrar la valoración del riesgo reproductivo, ¿ya? En cada atención que ustedes realizan en planificación familiar deberán realizar esta valoración. ¿Por qué? Porque esta valoración que han hecho anteriormente puede variar de una atención a otra. Si ustedes realizaran la remoción y reinserción del DIU, en este caso de cobre, pueden registrarlo inmediatamente en la misma prestación. La remoción y la reinserción, considerando la sigla TEA porque este es un método de larga duración. Ok. Para el SIU, de igual forma. En los implantes, también se dio la indicación de que al momento de la inserción, perdón, ustedes ya deben registrar el TEA. ¿Ok? Esto según criterio profesional, además. ¿Ya? No olviden registrarlo de esta forma. En el control de implante, fíjense, este es al siguiente año, ya, el TEA. Obviamente, el código 11975, como repetido, la consejería
Ojo, si yo brindé una consejería previa, ¿no? Durante este año, podré yo enumerarla, que es la segunda consejería, por ejemplo. Es válido ponerle el número 2 en este caso. La reinserción del implante, obviamente usaré un insumo, pues, ¿no? Y la sigla TEA para indicar que estoy protegiendo ya a mi usuaria por los siguientes 12 meses. En la remoción del implante, obviamente no registra ningún TEA, pero sí valoro el riesgo reproductivo. Cuando se realiza remoción y reinserción, ambos procedimientos en una sola prestación. Bueno, acá los métodos naturales se registran tal cual como siempre. Esto lo voy a ir pasando, ¿correcto? Las usuarias continuadoras como repetido y el número de atención que estoy brindando. En cuanto a los AQB, de igual forma, ¿ya? Ustedes, en el momento de registrar el procedimiento, ya pueden registrar el TEA, ¿ok? Siempre realizando, cerrando toda la prestación con la valoración del riesgo reproductivo. Los post-eventos obstétricos ya están considerados obviamente con estos códigos, ¿no? El 58611, el 58605. Ya. ¿Cuándo se prescribe el método anticonceptivo temporal después de una cesárea? Deberán ustedes registrar la cesárea como repetido, ojo, ¿ya? Y la administración del método correspondiente. Y todas las otras prestaciones, obviamente, que están realizando, ¿ya? Posaborto, el código 59812 para indicar que es un tratamiento de aborto incompleto. ¿Ok? Cuando se realiza después del parto vaginal, de igual forma, el código 59410 si el parto es por vía vaginal. ¿Ok? Y aquí, obviamente, como son métodos de larga duración, aprovechan en considerar persona protegida con la sigla TEA en el 99208. Ok. Atención en planificación familiar durante el control puerperal. De igual forma, si fueran métodos de larga duración, aprovechan ustedes el instante, el momento para considerar persona protegida. La toma del PAP, ya ustedes lo han visto en una primera parte de la exposición de planificación familiar. Obviamente esta es una usuaria captada, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Cuando realizan el tamizaje de cáncer de cuello uterino. Recuerden que este dato actualmente se viene ingresando por ODO, ¿no? Así que no habría ya necesidad de registrarlo en el GIS, tampoco por Guabarre, ¿no? Cuando se tienen los resultados, obviamente las siglas correspondientes. El examen clínico de mamas, ya este sí lo podemos registrar por el GIS, así que el examen clínico de mamas sí es normal o anormal con la sigla correspondiente, aunque también es registrado ya por el ODO, ¿no? Si tuviéramos pacientes con VIH o usuarias con VIH, es importante registrar en la primera condición este código de infección de VIH sin SIDA con tipo de diagnóstico repetido y los respectivos procedimientos que se realiza en nuestra usuaria de planificación familiar. ¿Ok? Los efectos esperados, ya tienen ustedes una lista, está en el manual, está detallado, ¿no? Si existen estos casos de efectos esperados o las complicaciones de los métodos anticonceptivos, lo deberán registrar como corresponde. ¿De acuerdo? Aquí algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, una menorrea sin otra especificación, el código N912, indicando que este es un efecto secundario del inyectable trimestral. O aquí, que es un efecto secundario del oral combinado. Cada uno tiene un código correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Las complicaciones también tienen su forma de registro, ¿no? Complicaciones, en este caso, del DIU, T8335. ¿Ok? Muy bien. La falla de métodos, también los podemos registrar. Falla de método oral combinado tiene un código correspondiente. Este está detallado en la parte inicial del manual. ¿Ok? La entrevista de tamizaje se realiza en toda usuaria nueva o reingresante al servicio. Si es negativo, obviamente quedará ahí, pero si es positivo, deberemos registrar el código R456.
En cuanto a la anticoncepción de emergencia, ¿no? El código a registrar obviamente es el 99208.12. La consejería, ojo, es distinta en codificación. En este caso es el 99402.07. Los tamizajes para VIH en MEF, ojo, que son usuarias de planificación familiar, se registran también de la siguiente forma. Si estoy usando una prueba individual de tercera generación, el código 86703.01. No olviden previamente siempre brindar la consejería pretest y al culminar el procedimiento de la detección, la consejería post-test. ¿De acuerdo? Cuando es realizado en laboratorio, obviamente hay dos momentos, ¿no? La consejería pretest y al momento que realicen la lectura del resultado. Aquí viene lo importante. Aproveché ya ponerlo en las diapositivas anteriores. Cuando ustedes consideren que la persona protegida, ojo, que es el indicador que estamos midiendo este año, persona protegida con métodos modernos. ¿A qué se refiere? Son aquellas personas que usan de manera continua, ojo, continua, durante los últimos 12 meses un método anticonceptivo moderno. Se incluyen aquellas que vienen usando de años anteriores, por ejemplo, un método de larga duración, como son el DIU, los implantes, la ligadura de trompas y vasectomía, y vienen a su control de salud sexual y reproductiva. Ok, entonces, para este ejemplo, por citar, ¿no? Tenemos la administración y uso del método oral combinado. Ya estoy determinando en este momento que esta usuaria ha venido usando en los últimos 12 meses algún método moderno. Ojo, no siempre ha estado usando el oral combinado. Pudo haber estado usando inyectable mensual, luego se cambió a trimestral, luego a preservativos y luego, bueno, en este caso ya método oral combinado, por ejemplo. Entonces, yo al considerar que esta persona ha sido protegida en los 12 últimos meses, ya podré registrar la sigla TEA. ¿Ok? Algunas prestaciones preventivo-promocionales, ojo, que esto sí está pues detallado en el manual de PROMS, ¿ya? Pero detallamos algunas que ustedes vayan a realizar, ¿no? Una visita familiar integral, por ejemplo, en aquellas usuarias que no están asistiendo a recibir su método anticonceptivo. ¿De acuerdo? Las visitas familiares para brindar alguna consejería, en este caso la consejería en planificación familiar. ¿De acuerdo? Algo muy importante, para campañas extramurales con entrega de métodos se deberá registrar de la misma forma que una prestación intramural. Algunas prestaciones a través del uso de la telemedicina, las consejerías, sobre todo, ¿no? Las consejerías o las de monitoreo de métodos naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a la atención pregestacional, vamos a registrarlo, ojo, como planificación familiar siempre que sea una usuaria de planificación familiar, siempre que use un método. Si no usa un método la MEF, no debo registrarla en el módulo de planificación familiar. ¿Ya? Esto que quede claro. Solo deberé registrar la atención preconcepcional cuando la MEF, ¿ya? Sea usuaria de planificación familiar. ¿De acuerdo? Las pruebas duales, yo creo que aquí no hay vuelta que darle, se registran como en el resto de casuísticas. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí la parte del correcto registro de información, tanto en GISMISA como en el CICE. ¿Ya? Algo final antes de proceder a las preguntas. Ya antes de proceder a las preguntas, quiero yo mencionarles lo siguiente. A ver, vamos a aperturar la otra diapositiva. Un ratito, no se me duerman, por favor. Que ya con unas 10 diapositivas más voy a culminar esta exposición. ¿De acuerdo? Vamos a compartir entonces. Ya está. ¿Me avisan, por favor, si logran visualizar? ¿Sí? ¿Logran visualizar la diapositiva? Por favor, me responden. Sí se observa. Ok, Sí, sí, muchas sí, gracias. Jorge.
Consideraciones y recomendaciones, ¿cierto? Sí, Ok, muy bien. Debo hacer las siguientes consideraciones a tener en cuenta. Ustedes deben estar usando, ¿no? La bandeja, ya, cuando ustedes ingresan al módulo de atención prenatal o al de planificación familiar en el CICE, en la barra lateral izquierda ustedes pueden observar estas opciones, ¿ya? Una de ellas es la de bandeja de envíos al HISMINS, ¿de acuerdo? Entonces, ahí voy a resaltar a qué opción me estoy refiriendo, a la bandeja de envíos al HISMINS, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes hicieran uso constante, correcto de esta opción, no tendrían errores de migración. Lo que pasa es que muchos profesionales no están usando esta opción. ¿Para qué sirve esta opción? Vamos a ver. Ustedes deben realizar la revisión periódica de la bandeja de envíos a HISMINS. ¿De acuerdo? Cuando ustedes ingresan a esa opción, van a encontrarse con este formulario. En este formulario ustedes pueden elegir el servicio y el estado que tienen todas las prestaciones que ustedes acaban de registrar. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden reportar aquellos registros que han migrado correctamente o aquellos que ya existen en HISMINSA, porque ocurre lo siguiente. Se cayó el Guaguared, lo dicen así, ¿no? Se cayó el Guaguared, ¿ahora qué hacemos? Yo tengo que registrar la información. Entonces, de pronto alguien dice, ya usen GIS. Entonces, registran la información en las hojas GIS, obviamente el estadístico lo registra, y cuando ya el CICE esté operativo, ustedes pretenden otra vez, digo otra vez porque ya fue registrada por GIS, registran también la prestación. Entonces, esos casos los van a observar aquí, registro ya existente en GIS MINS. Y este de acá, esta opción es importante, observado GIS MINSA. Y algunos, ¿no? Que son, bueno, este caso ya no se viene visualizando, evidenciando, ¿no? Error con el servicio GIS-MINSA reintento nocturno. Este ya no. O pueden también elegir todos. Aquí elegimos la fecha correspondiente al periodo de tiempo, ¿ya? Y procedemos a buscar. Y ustedes pueden exportar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, aquí elegimos todos, buscamos, y una vez que ustedes le den clic en buscar, deberán cerciorarse, ¿ya? Que hayan migrado correctamente, así como se muestra acá. Solo cuando esto se vaya a visualizar, yo diré trabajo o misión cumplida, porque no tengo registros observados, ¿ok? Bien. Y si tiene varias hojas, es decir, ustedes han atendido a 35 usuarias, 35 gestantes, podrán continuar visualizándolas en las siguientes páginas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, si ustedes quieren solo observar los registros observados, ya al final del turno, para que ustedes se retiren, deben hacer este procedimiento. Ingresar a la barra lateral izquierda, bandeja de migración GIS-MINSA o envío GIS-MINSA y hacer clic aquí en esta opción, observados GIS-MINSA. ¿Correcto? Por eso es que recomiendo yo una vez concluido el turno, los profesionales de la salud deberán comprobar que la migración de datos al sistema GIS-MINSA se haya realizado correctamente. Observados GIS-MINSA, elijo las fechas del periodo, hago clic en buscar y si aquí al final de mi turno me indica ningún dato disponible para esta tabla. Ah, correcto, misión cumplida, me puedo retirar a mi hogar. Listo. Solo en esos momentos habría culminado un turno feliz, ¿no? Sin ninguna observación. Pero si ustedes observaran una lista, podrán ustedes hacer la corrección inmediata. ¿De acuerdo? Ahora,
Hay otra opción ahí mismo que es el de exportar, ¿no? Si acaso es un poquito complicado revisarlo en la pantalla, en el formulario, ustedes pueden exportar y de pronto ustedes van a tener este reporte en Excel, ¿ya? En este caso, bueno, he ocultado los números de DNI por obviamente la ley de protección de datos, ¿no? Pero como ustedes podrán observar, aquí no tengo ninguna observación, ¿ya? Está el nombre del profesional que ha atendido, ¿ya? Todas estas prestaciones han migrado correctamente, por cuanto no tiene ninguna observación, ¿ok? Ahora, esta parte del reporte, en este caso del formulario del GIS-MINSA, o perdón, ¿qué estoy hablando? Del módulo del CICE, me permite solo reportar los registros de la profesional que se ha logueado o ha ingresado con sus credenciales. Ojo, solo el de esa profesional, ¿ya? Puedo yo visualizar, es decir, mis atenciones nada más. Existe otra opción donde ustedes pueden visualizar todas las prestaciones que se han realizado en ese turno. Puede darse, ¿no? Que han atendido en 3 consultorios en el turno de la mañana. Ah, ok. Entonces, otra de las opciones importantes a usar, y ahí que debe ser constante, es el de reportes. También en la barra lateral izquierda tenemos la opción de reportes. En esta opción nos vamos a reportes, ¿ya? Y aquí deberemos elegir otros reportes. Luego vamos a elegir reporte migración GIS. Ya, luego les mostrará este formulario. Ustedes escribirán, elegirán la fecha correspondiente a la fecha inicio, fecha fin y descargarán, porque esto sí te permite exportarlo directo al Excel. ¿De acuerdo? Entonces, a tener en cuenta, esta opción permite consolidar el total de atenciones realizadas en un turno determinado. En caso de que en la IPRES o establecimiento de salud hayan funcionado 2 o más consultorios simultáneamente, este reporte reflejará el número total de gestantes o usuarias atendidas durante ese turno. Ok, entonces, al aperturar este reporte, ustedes podrán ver, ¿no? Que también acá yo puedo asegurarme de que todos mis registros han migrado correctamente o tienen alguna observación. Pero es más, como ustedes podrán visualizar, yo puedo observar aquí ya las atenciones que ha brindado este profesional, ¿ya? Aquí de todas maneras también he ocultado los datos de las pacientes, ¿no? Entonces, estos datos son del personal que ha brindado la atención. Como ustedes podrán ver en este reporte, sí puedo yo visualizar, ¿ya? Los registros que ha registrado este profesional con esta identificación y también los registros de otro profesional que también estuvo en el mismo turno, ¿ya? Por este reporte sí yo puedo visualizar el total de registros que han sido registrados en el sistema en un turno correspondiente. En cambio, en la otra opción, en la bandeja de migrados al GIS-MINSA, en esa bandeja solo podrán visualizar las prestaciones que han realizado exclusivamente ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, con esto habría concluido mi participación. Vamos a quedar atentos a las interrogantes que tengan ustedes, por favor, para lo cual voy a pedir que puedan usar el emoticón de levantar la mano para poderles dar el pase correspondiente y puedan hacer la pregunta correspondiente. Solangeli, a ver, adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí, no activaban el audio. Ah, correcto, a ver. Ya está ahora sí, ¿verdad? Más que una pregunta, es una observación que vengo haciéndolo desde el año pasado. Ok. Con respecto al Guaguarret, con respecto al registro de las hemoglobinas y con respecto a la hemoglobina que se imprime al momento de imprimir el carnet de control prenatal. Al momento de hacer la impresión del control prenatal,
por defecto el sistema manda a imprimir la hemoglobina observada, más no la corregida. Entonces Correcto. eso es un inconveniente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando los compañeros del hospital imprimen la hemoglobina, perdón, imprimen por A o por B, a veces las gestantes pues se olvidan su carnet de control prenatal. Entonces, Ujú. en el hospital imprimen el carnet de control prenatal que figura en el Guaguaret. Entonces Ok. se imprime con una hemoglobina, con la hemoglobina